Hola, bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este rincón para hacer lo que mejor sabemos hacer aquí, que es limonada fresca, revitalizante, y además os avanzo que la limonada de hoy tiene efectos secundarios. Y tiene efectos secundarios porque tiene un ingrediente muy especial, tiene una alta dosis de autoestima. Hoy vamos a hablar en este episodio con una persona que es comunicadora, conferenciante, psicóloga, Claudia Teclen. ¿Qué tal? Un auténtico placer tenerte en este rincón de limonada y hacer limonada contigo, porque tenía muchas ganas de poder exprimirte a tope. La verdad es que tú y yo nos hemos visto varias veces y para mí es un placer que me entrevistes porque además de tener esa sonrisa luminosa y esa actitud que se contagia, eres una persona que realmente eres un referente para muchos. Bueno, pues referente tú, que además eres impulsora de los derechos humanos, defensora y activista de la discapacidad. Yo creo que cada vez las personas tienen la oportunidad de conocerte. Cada vez que haces algo, ya suena mucho tu nombre. Claudia, ¿conoces a Claudia? Pues claro que sí, porque realmente allí donde vas dejas huella, Claudia. Así que para nosotros es un placer tenerte aquí en este espacio. Pues viniendo por ti, pues con esta limonada, porque me has emocionado. Pues bien, empezamos, qué gusto. ¿Cómo llegaste a este mundo, Claudia? Llegué de manera muy precipitada, con 5 meses y medio, pesé 900 gramos, nací en un hospital donde no había incubadora hace 37 años. 37 años. Que el maquillaje ayuda, pero no, 37 años, con orgullo, ¿no? Eso es. Pero 5 meses y medio, 900 gramos, me tuvieron que volver en papel albal hasta el otro hospital donde había incubadora y tengo parálisis cerebral por una falta de oxígeno. Vamos, lo que siempre me han dicho es que tenía más ojos que yo misma, que era todo ojos. Bueno, pues 900 gramos, tú imagínate. Hay filetes que pesan más. Qué importante es el humor, ¿eh? No, pero es que es cierto, ¿o no? Sí, ¿No has ido totalmente. alguna vez a un restaurante vasco, por ejemplo, y te han puesto un chuletón de kilo y medio y has dicho, si yo esto no me entra? Así que llegué con ganas. ¿Y cómo te recibió la vida? La vida me recibió con una familia que supo ver más allá de lo evidente, con lo cual no me puedo quejar. Me ha tocado vivir una circunstancia adversa, porque la discapacidad es una limitación impuesta por la vida, que yo siempre digo que yo ni he escogido ni regalo, aunque luego he sabido ver las cosas buenas, que luego hablaremos de ello, ¿no? Pero en una situación privilegiada y en una familia que supo o no se conformó con ese pronóstico de que su hija iba a ser un vegetal. ¿Sabes lo que me salvó a mí? ¿Qué te salvó? Eso que tienes tú tan bonito, que es tu sonrisa. Porque cuando mis padres discutían, yo lloraba. Y cuando me hacían cara Antonia, sonreía. Yo no podía mantener la cabeza, no podía hacer nada, Lari. Solo podía hacer eso. Y al final todo el mundo comunica. Hay diferentes formas de comunicar. Y hay que estar dispuesto a escuchar en todas sus formas. Entonces, me salvó mi sonrisa. Y mis lloros también. Lo que pasa es que queda más bonita la sonrisa. Claro, ¿no? Que claro. decir que era una niña llorica. Bueno, tú eso lo dices ahora como tu experiencia personal, pero como psicóloga, el proceso de unos padres que no saben, ¿no? O que no están familiarizados aún con la discapacidad y que viene, pero además viene con esa prescripción, ¿no? ¿Cómo puede aliviarse ese sentimiento y ese dolor y esa sorpresa? Imagino que también miedo, ¿no? De unos padres de no saber cómo actuar. Pavor y incertidumbre. Lo que el ser humano peor llevamos es la incertidumbre, no tener control de las cosas y en realidad no tenemos control sobre nada salvo gestionar nuestra propia actitud, ¿no? Antes has dicho que como psicóloga, ¿cómo lo veo? Pues realmente aquí hay dos partes, ¿no? La parte receptora,
y la parte comunicadora. Y la parte que comunica tiene que saber que está comunicando en el que posiblemente sea el momento más vulnerable de la persona y que le diga lo que le diga, no lo va a procesar. Entonces hay que hablar con cercanía, con realismo, con lentitud. Hay que formar a los especialistas en saber comunicar y hay que acompañar a las familias y a las personas con discapacidad, no solo en el momento en el que aparece la discapacidad, sino en cualquier momento durante su convivencia. Porque lo cierto es que la discapacidad es un factor de riesgo para la salud mental. De hecho, el primer estudio sobre suicidio en personas con discapacidad en España, publicado en 2022, dice que la discapacidad es un factor de riesgo por aislamiento, por desempleabilidad, por dolor y por muchos otros factores. ¿Qué podemos hacer ante esto? ¿Qué podemos hacer? Ser inclusivos. Saber que la discapacidad es una realidad que nos va a tocar a todos, si la edad nos lo permite, y que no se acaba el mundo. Que la mayor discapacidad que existe es no darse cuenta de que cada día hay 1000 motivos para sonreír. ¿Y la dependencia? ¿Hay familias con dependencia? ¿Cómo se gestiona mejor? ¿El ser dependiente o el que la familia sienta que hay una de las personas de la familia que tiene esa dependencia? ¿Te puedo hacer un intercambio? Por supuesto. Acepto que haya la palabra dependencia, pero me gustaría ampliarla por interdependencia. Interdependencia. Porque todos necesitamos ayuda en algún momento dado y todos podemos ayudar en alguna cuestión. Y además, cuando se habla de dependencia, se piensa en la limitación física, visual, sensorial, cognitiva, pero no se piensa en la dependencia emocional, que limita mucho más. ¿Por qué? Porque al final las personas con discapacidad y nuestras familias, pues sobre nosotros cierne un estereotipo sobre las personas con discapacidad de pobrecito o superhéroe, ¿no? Cuando en realidad somos personas a las que nos ha tocado una circunstancia y hemos jugado nuestras cartas como mejor podemos saber, como mejor hemos sabido. Y con la experiencia aprendemos mejor como un buen jugador de póker. Pero en las familias está lo que se dice el estigma asociado, es decir, también le afecta a la familia. ¿Y qué pasa? Que las cuidadoras, en este caso digo cuidadoras porque la mayoría de las personas cuidadoras son mujeres, que también hay hombres, dedican toda su vida a cuidar a la persona que tiene la discapacidad. Y porque no me gusta la palabra dependiente, que necesita apoyos. Y se abandona. Y deja de ser ella misma. Eso por un lado. Y por el otro lado está la persona con discapacidad que recibe el apoyo incondicional de ese familiar que se termina quemando muchas veces y aparece el síndrome del cuidador quemado, pero que no puede desarrollarse completamente porque realmente, con la mejor intención, muchas veces se le sobreprotege, y no le deja desarrollar sus fortalezas. Entonces, la dependencia emocional me parece mucho más limitante y que no se le presta atención. Y hay que saber pedir ayuda tanto a las personas como a las familias. Las familias también necesitan ayuda, porque si no cuidamos de quien nos cuida, mal vamos en esta sociedad, ¿no? Es como las personas mayores, nuestros mayores, que han dado tanto por nosotros, tenemos que cuidarles. Esto es recíproco, es una convivencia. ¿Qué papel ha jugado la autoestima en tu vida, en esos momentos delicados, en los buenos, en los que consigues un montón de cosas, pero también en esos en los que, pues todos caemos alguna vez, ¿no? La autoestima para ti, ¿qué ha sido y cómo ha venido para...? Estás hablando con una persona que en la infancia tenía la autoestima hundida. Y no me importa reconocerlo así, tenía la autoestima hundida. Sí. Y porque no me quisieron admitir en ningún colegio ordinario en la Comunidad de Madrid. Solo me admitieron en uno porque las sobrinas de la directora tenían parálisis cerebral.
Y entonces sí ponían el aula en la planta baja, no me querían admitir porque tenían miedo de que me cayera el área. El mayor reto de mi vida ha sido aceptarme a mí misma. La autoestima empieza por el autoconocimiento, el autorrespeto, la autoaceptación y la autoeficacia. Es decir, tenemos que conocernos a nosotros mismos, respetarnos, porque sinceramente, oyentes, ¿cómo os habláis a vosotros mismos cuando cometéis un fallo? ¿Hablaríais así a vuestro mejor amigo o vuestra mejor amiga? No. Hay que respetarse a uno mismo, hay que sentirse capaz y hay que quererse y cuidarse. Entonces, ¿cuándo vino a mí la autoestima? Cuando dije basta, cuando dejé de preguntarme por qué yo, porque yo, porque yo, porque yo, porque a mí, porque a mí, porque a mí, un porqué que diera la razón que tuviera nunca iba a estar satisfecha. Es que además yo he nacido en una familia de guapos, Lari. Mi madre fue Miss Madrid estando finalista de Miss Madrid estando embarazada de mí. Y claro, nacer en una familia de guapos llena de cicatrices, un poquito complicado. Pero la belleza va mucho más allá. Sí, claro, pero tú diles a un adolescente, a ver qué te dice. Entonces, ¿cómo llegó a mí? Cuando dejé de preguntarme eso y cuando encontré mi propósito de vida, porque a mí me hicieron una operación que cambió mi vida. Y me pude poner los zapatos sola por primera vez. Y entonces prometí a la vida que iba a dedicar el resto de mi vida a quitarle al azar y a la desinformación la oportunidad de limitar una vida. Porque quien tiene la información tiene el poder de elegir. Y eso es lo que hice con Convives cuando lo fundé con 22 años, con Convives con Espasticidad. Entonces, ahí, encontrando mi propósito de vida, empecé a quererme más. Porque pasé del por qué yo al para qué yo. A esto tiene una utilidad y me sentí útil. Creo que es muy importante para todas las personas, como psicóloga y como persona, para cualquier persona, el sentido de pertenencia, el pertenecer a un grupo, el sentido de utilidad y el levantarte todos los días con un para qué. Muy importante. Y recordar que tenemos 1000 motivos para sonreír. Yo en mis peores días me hago una lista. Y que nuestra mente es una torturadora nata. Yo la llamo la torturator porque siempre nos lleva al peor escenario posible. ¿Te has dado cuenta? Yo tengo una libreta roja. Aquí quien me vea me ve que me gusta el rojo. Se ve. Y cuando pienso que no voy a superar un reto, me pinto el peor escenario posible, el más probable y el mejor de los escenarios. Y luego veo cuál se ha cumplido y tacho los otros. Y veo que casi nunca se cumple el peor escenario posible. Y muchas veces se cumple el mejor. Pues está comprobado entonces, ¿no? Sí, claro, está comprobado, pero hay que tomarse ese tiempo de reflexión. De que nuestra mente, como estamos hechos para sobrevivir, antiguamente teníamos que anticiparnos a los peligros, pero cuando no hay peligro y tu mente se lo imagina, se hace tan real que te pones en modo superviviente y dejas de ser feliz. Y además acabas creando ese límite, ¿no? Tú mismo, aunque no exista. Sí, te limita totalmente. Nuestras mayores limitaciones nos las ponemos nosotros mismos. También es verdad, no vamos a decir que es solo cosa nuestra, que se nos tiene que dar oportunidades. Y yo practico la exclusión selectiva. ¿En qué consiste eso? Cuéntame. Pues hombre, que tú no has visto que parece que siempre vamos detrás de quien no nos admite, sobre todo en épocas de adolescencia. ¿No ves en las películas que la protagonista siempre va detrás del chico que no le hace ni caso? Pues al final, las personas con discapacidad tenemos la posibilidad y el derecho, y debemos ejercerlo, de excluir a quien no nos acepte. El cariño ni se impone ni se pide. El cariño se da de forma incondicional a quien se lo merece. Tenemos que saber seleccionar. Buen truco. Oye, ¿y tu adolescencia cómo fue? Que antes lo has mencionado antes. Has mencionado ese momento interesante para todos. Para ti... La adolescencia es una discapacidad transitoria, claro, como psicóloga, que pasa a todo el mundo. Pero claro, cuando se van sumando discapacidades se complica
la ecuación porque las dificultades se multiplican. Para mí fue muy complicada porque además me pilló en una época que tuve una operación que se dice multinivel, cadera, rodillas, aductores, con unas escayolas desde la punta del pie hasta las caderas, con media escoba entre las piernas para conseguir, o sea, fue horroroso. Y el resto de mis amigas no tenían discapacidad, entonces caí en el por qué yo, por qué yo, por qué yo. Y me quedé sin viaje de fin de curso en cuarto de la ESO para recuperar los exámenes. Y son cosas que te marcan, pero la verdad es que lo que no te mata te hace más fuerte. Y cuando encontré mi propósito de vida a los 16 años, dije, bueno, un precio, un precio barato a pagar. Me merece más esto. Y te quedaste satisfecha. Primero lo acepté, satisfecho es una palabra bastante así de primeras, pero lo acepté y vi lo que había por delante, porque para atrás ni para tomar impulso. Dejemos de mirar al pasado, que es lo que no podemos cambiar. Solo cojamos los aprendizajes y vayamos hacia adelante. Claudia, aparte de psicóloga, tienes un máster en comunicación. Soy consultora. Eres consultora. ¿Tú crees que el lenguaje determina muchas veces la percepción sobre un tema, que influye en cómo percibimos determinados asuntos, como por ejemplo la discapacidad? Hombre, lo hemos hablado antes, ¿no? Por ejemplo, a mí la palabra dependiente me chirría muy mucho. Pero el lenguaje es importante, pero más allá del lenguaje es la intención con la que se diga. Porque no es lo mismo una persona de 80 años que te diga, tú eres discapacitado pero no pasa nada, eres feliz, eres uno, ¿no? Nuestros abuelillos que dicen esas cosas, no te puedes enfadar tanto como cuando lo dicen de mala fe, lo dicen gente culta y lo dicen de forma peyorativa. Hombre, es verdad que, por ejemplo, que la Constitución española se haya reformado hace poquísimo tiempo y haya desaparecido la palabra que ha desaparecido, disminuido, da un poco, o sea, es una alegría muy bien recibida, pero que llega con muchos años tarde y muy luchada, ¿no? Y además que creo que no debe acabar con con que la palabra desaparezca, lo que quiero decir es que me estoy emocionando otra vez y fíjate que pocas veces me emociono hablando en público, pero tenerte al lado ya es una emoción. No es la terminología lo que cambia la realidad. Es un paso previo fundamental, pero que no se puede quedar ahí. A ver ahora cómo lo aterrizamos. Cómo se demuestra que no somos disminuidos, que somos ciudadanos de pleno derecho y que nos tienen que garantizar la equidad de oportunidades. Yo quiero ver eso. ¿Cómo vamos a pasar a la acción? ¿Qué cambio va a suponer este gran avance que abrazamos, pero que no nos conformamos con ello? El mundo laboral, la inclusión laboral, la igualdad de oportunidades, ¿cómo ves tú ese camino? ¿Te cuento un secreto a voces? Venga, ahora que estamos solas. Yo ahora llevo la autoestima por bandera. Me ha costado mucho y ayuda a llevar la autoestima por bandera a muchas otras personas y familias con discapacidad a creciéndose ante la adversidad. Y vi que en el mercado laboral las oportunidades que me ofrecían por cuenta ajena ni cubrían mis expectativas ni estaban a la altura de mis habilidades. Me da igual que suene creído, pero es así. Ni el salario que recibía cubría mis necesidades. Entonces decidí emprender. Y me sigo formando continuamente. Soy psicóloga por la UNED, hice un máster de comunicación en la Europea. Ahora he terminado un programa de desarrollo directivo en el IES y voy a empezar otro programa de liderazgo. Es que aprender no tiene edad, ¿no? No, pero la educación es un derecho, que no un privilegio, y es el mayor arma frente a la exclusión. Y esto es vital, porque quien tiene educación se sabe defender. La educación te cambia la mente. La educación real, la excelente e inclusiva, te hace tener sentido de pertenencia. Te permite relacionarte con iguales.
te aumenta la autoestima, porque una buena educación aumenta nuestras habilidades sociales y nuestra inteligencia emocional, que es la más importante de las inteligencias, y los programas académicos a veces se olvidan de ellas. Pero es que además es la llave hacia un futuro, porque ¿qué nos permite ser autónomos? ¿Nuestra movilidad, en mi caso, o el poder tener un empleo que me permita cubrir mis necesidades y tener cuál es el verdadero cambio a la vida adulta? Tener el empleo, ¿no? Y tener la libertad financiera que necesitas, ganarte la vida dignamente. Como todo el mundo. Como todo el mundo. Lo que voy a decir suena muy, muy fuerte, muy elitista, pero la discapacidad es cara y empobrece, porque tener discapacidad genera un gasto adicional. El 33% de las personas, de las familias que conviven con una discapacidad en hogares españoles, en hogares españoles sí, viven en situación de vulnerabilidad. Esto es así. Pero es que la mayor discapacidad, me atrevería a decir que es la pobreza. Porque a una persona con discapacidad con dinero no la tratan igual que a una persona con discapacidad sin dinero. A una persona gay con dinero no la tratan igual que a una persona gay sin dinero. Estamos en una sociedad que discrimina al pobre, más que a cualquier otra persona. Y además, cuando tienes una situación donde necesitas mayores cuidados o mayores medios, el dinero no compra la felicidad, pero da tranquilidad y te da más posibilidades. Con lo cual el empleo es fundamental, y además es que la discapacidad es una gran maestra de vida que te ayuda a adquirir habilidades intrínsecas como comunicación, asertividad, trabajo en equipo, planificación y organización de eventos. Bueno, todas esas habilidades que buscan los empresarios, que no se ven en el currículum, pero que si nos dan una oportunidad, lo petamos. Y lo digo así, lo petamos. Que eso no quiere decir que no haya personas con discapacidad vagas, como todo el mundo. Pero se nos tiene que dar una oportunidad. Hombre, por lo menos la oportunidad. Que no se nos deje en el banquillo siempre. Que es que parece que yo, el primer artículo que escribí fue el pecado de la mediocridad. Porque ser mediocre es estar en la media, ¿no? Pero si tú estás en la media o pareces estar en la media teniendo discapacidad, parece que es un pecado. No sé si tú estás de acuerdo con eso. Pero además es que esto es como... Mi abuela decía que además de ser decente había que parecerlo, ¿no? Pues Sí. aquí te tienes que estar vendiendo como constantemente para que te traten como uno más. Yo siempre digo que en mí no hay nada extraordinario. Solo que me sé rodear de personas maravillosas y que con su luz hacen que yo resplandezca, ¿no? Ese es mi don, mi talento. Eso es una habilidad. Sí, pero sinceramente creo que es la única habilidad que tengo extraordinaria. Pero eso me ha permitido llegar, no te voy a decir a todo lo que he querido, porque sería falsa. Sobre todo porque antes tenía unas expectativas. Creo que la gestión de las expectativas es muy importante. Ujú. Quiero decir, cuando yo quería ser médico, neurocirujana, pues era una niña ilusa que no tenía ni idea de lo que... Y al final la vida me deparó la psicología, que me encanta. O sea, también tenemos que dejarnos llevar por la vida tomando decisiones conscientes de cuáles son nuestras limitaciones, aceptarlas, porque suena mal. La palabra limitación es como, no la digas, no, pero es que yo tengo limitaciones. Todo el mundo tenemos capacidades y discapacidades, y hay que saber hasta dónde podemos llegar y esforzarnos para llegar al máximo. Incluso llegamos a donde nunca sospechamos, pero hay ciertas barreras que como dependa de que yo corra, que el mundo vaya bien, vamos peor que... vamos cuesta abajo y sin frenos. Yo no voy a poder correr. Si mi felicidad está en poder correr los 100 metros lisos, se hunde mi felicidad. Entonces, tenemos que conocernos y ser conscientes, ser coherentes con nuestra vida
y saber que somos extraordinarios, que no descubrimos nunca el tesoro que hay en nosotros, no lo valoramos. No nos queremos lo suficiente. ¿Tú con quién hablas más en tu día a día? Contigo mismo. ¿A que sí? ¿Y cuántas veces te dices te quiero? Yo alguna vez sí. Bueno, pero porque tú ¿Tú? eres una persona extraordinaria, pero yo porque me lo he trabajado mucho y trabajo en ello, Es muy importante. pero muchas veces te conectas ahí en el bucle de Torturators, ¿no? Hay que saber desconectar Es y curioso. ser benevolente con uno mismo. Que no existe fracaso sino aprendizaje, dependiendo de la actitud. ¿Y cuál es tu truco ante los obstáculos que te encuentras en el camino? ¿Qué te funciona? A mí me funciona mucho pedir ayuda. Creo que es una estrategia de afrontamiento y lo decimos así en la escuela, que es de las más útiles que hay. A mí me funciona mucho pedir consejo a quienes tengo como referentes. Me funciona mucho la sonrisa. Creo que la sonrisa es un lenguaje extraordinario que abre puertas. Y me funciona mucho saber que quien hace lo que puede no está obligado a más. Preguntarme con la intención por la que he hecho eso. Porque si tú haces a sabiendas algo mal, ahí sí que te has equivocado del todo y ha sido un fracaso total. Pero si con tu mejor intención has intentado, valga la redundancia, hacer algo bueno y te has confundido por el camino, pide perdón con toda humildad y aprende de ese error sin mirar atrás. Intentando solucionarlo si se puede solucionar, que hay errores que pocos errores en la vida no se pueden solucionar, también te lo digo, ¿eh? Es verdad. Es Estoy que contigo. muchas veces dramatizamos mucho, el ser humano es muy de dramatizar. Pero cuando cometemos un error lo aceptamos con humildad, aceptamos la responsabilidad, no nos culpabilizamos. Es que la culpa es la única emoción que no sirve para nada. Cambiemos la palabra culpabilidad por responsabilidad. Es algo cultural que tenemos ahí, pero que efectivamente es responsabilidad. Claro, claro. Y además es que eso nos ayuda a avanzar a nosotros. ¿Cómo aprende un niño a andar? ¿Cayéndose? Vaya ejemplo te he puesto, ¿eh? Una que anda muy mal, pero es el primero que me ha venido a la cabeza. Bueno, pero es que hay que saber caer. A mí me enseñaron a caer antes que andar. Claro. Y eso me ha salvado la vida muchas veces, literalmente. El saber cómo protegerme la cabeza. Saber caerse antes que andar y no perder la templanza, a mí me ha salvado la vida. Por cierto, hay 2 momentos clave en tu vida, ¿no? Uno cuando tenías 22 años. Bueno, 16, que fue la operación que me cambió la vida y A los decidí con 16. 22 crear la asociación para quitarle al azar y a la desinformación la oportunidad de limitar una vida. Que es una asociación, tengo que decir que el 98% de nuestras actividades son online porque creemos que tenemos grandes compañeras que ofrecen asistencia y lo hacen muy bien, pero que tenemos que vivir la vida en sociedad y que lo que nosotros hacemos es informar, formar, concienciar, acompañar e investigar. Y luego que la gente viva la vida a su manera, como le decía Frank Sinatra. Que fluya. Sí, es que realmente la discapacidad es algo que nos va a tocar a todos. Y es más, cuando tú vas con una buena actitud, la gente... Yo siempre tengo la regla del 3. ¿La puedo compartir? Por supuesto, estamos aprendiendo un montón contigo. ¿Te acuerdas de la regla del 3 que nos hacían la X, etcétera? En matemáticas, pues mi regla del 3 es diferente. Yo doy 3 oportunidades a las personas. Si a la primera me trata diferente, no pasa nada. Yo ahí estoy para enseñarle que soy igual que él. Ni más ni menos. Igual de diferente que él, mejor dicho. A la segunda no pasa nada. Hay veces que la curva de aprendizaje, cada uno toma su tiempo. Oye, a la tercera ya, tío, tía, espabila. Que yo además no soy de las que se calla, que doy oportunidad a que me conozcan, que no estoy calladita y sentadita en una sala. Que vamos, que lo único que no tengo espástico es la lengua, que creo que se me nota. Que igual que se me ha notado antes que me emocionó y no pasa nada y lo acepto así como así. Y no intento
creo que esto es muy importante, no intentar ocultar las emociones. La naturalidad. Y saber que la discapacidad no te identifica, pero no te tienes que avergonzar de ella, porque uno de los mayores problemas psicológicos que hay es que cuando hay discapacidades invisibles, a ti y a mí no nos ha pasado porque no lo podemos ocultar, a la vista Es está, ¿no? evidente. Una de nuestras discapacidades es evidente, otras muchas puede que no lo sepan, menos la gente que nos conoce de verdad, ¿no? Pero es evidente, pero no nos hemos visto la disyuntiva de tener la posibilidad de ocultar, o la desgracia de tener la posibilidad de ocultar, porque cuando alguien que tiene una discapacidad invisible decide ocultarlo, no está viviendo en coherencia con él mismo y está viviendo en una tensión permanente por no ser descubierto. Es como si la discapacidad no te identifica, pero no te tienes que avergonzar de ella. Porque si yo ahora me quito estas gafas, se me suma una discapacidad que yo creo que me limita más. Mira, he dejado de ver tu sonrisa, con eso te digo todo. Me limita más, soy más miope de lo que me gusta aceptar. Póntelas. Pero, Sí, pero estoy de acuerdo si contigo. alguien va sin gafas necesitándola, se va dando tortazos por la vida. Pues esto es igual, ¿no? Oye, gracias a todo lo que estáis haciendo desde la asociación, hace poco te dieron un premio, hace unos años, el premio Princesa de Girona, y me encantó escuchar una entrevista que te hizo una compañera mía, una buena compañera, pero sobre todo me encantó tu respuesta. Ella te dijo, te han dado el premio y seguramente ha sido uno de los días más felices de tu vida. ¿Te acuerdas lo que contestaste? Sí, claro. El primer día que me puse los zapatos a los 16 años, que hablando de momentos que cambiaron la vida, ese fue el día que yo decidí, esa operación funcionó, y yo decidí que iba a dedicar el resto de mi vida a que otros tuvieran, en ese entonces dije, tuvieran mi misma suerte. Y ahora digo que la vida no dependa de golpes de suerte, porque mi vida ha dependido mucho. No voy a poner todo en manos de la suerte, pero de golpes de suerte y luego de saber aprovecharlos y tomar buenas decisiones. Ese fue un momento. Y el otro fue el momento en el que vi que el mundo laboral no me hacía el hueco que me merecía. Volvemos al merecimiento y a tener la autoestima por bandera, y me lo creé yo. Porque nos merecemos ser felices. Y si vemos que algo no está a la altura de nuestras circunstancias, oye, esto es como elegir pareja. Hay que pasar la ITV del noviazgo, no te vas a conformar con cualquiera, con el primero que pase, ¿no? Pues el empleo dedicas más de 8 horas al día, porque eso de que le dedicas 8 horas al día, yo no sé tú, pero yo le dedico más de 8 horas al día. Y cuando te dedicas a tu pasión, porque yo todo lo que hago me apasiona, tienes 1000 motivos para ilusionarte y para ser feliz. Es que eso es un lujo, ¿eh? El dedicarte a algo que te gusta es algo por lo que sentirte afortunado, pero también hay que buscarlo. Hay que buscar, te iba a decir, es un lujo, pero también no todo el mundo sirve para ser emprendedor y tienes que enfrentarte a la incertidumbre. Y tienes que tener presente que aunque a veces la sociedad te diga lo contrario, tienes más salidas que el metro. Y como dice mi padre, hija mía, tú tienes más salidas que el metro. Esa es una frase que me ha ayudado muchísimo. Pero lo peor de todo no es lo que crea la sociedad, que es que además nosotros formamos parte de esa sociedad, que hablamos de la sociedad y nosotros somos agentes de cambio de esa sociedad. Lo peor de todo es lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Porque cuando estás oyendo todo el rato que tú no puedes, que tú no puedes, que tú no puedes, al final terminas creyéndote que tú no puedes. El efecto Pigmalión, ¿no? Si a un estudiante le dicen que es mal estudiante, se convierte en mal estudiante aunque tenga un cociente intelectual y unas capacidades como Einstein. ¿Por qué acaba queriéndose? Mira, Einstein, lo que su madre, ¿sabes la historia de su madre, no? Que le dijeron que su hijo no podía seguir en el colegio y le dijo, ¿qué te dice la nota? Que eres un genio y que no te pueden enseñar más. Eso no sé si será verdad, pero lo dicen mucho. Y qué importantes son las familias que apuestan por las personas y la familia por convivencia también, ¿no?
que no todos son lazos de sangre, sino también aquellos que siempre están a tu lado, que no les importa ir a tu paso, que te aceptan tal y como eres, que te bajan a la tierra cuando tienes un genio que dices que no hay quien te aguante y que te dice las verdades sin tapujos, porque un amigo no es aquel que te adora la píldora siempre, es aquel que siempre te va a decir la verdad aunque duela y que siempre va a estar a tu lado para apoyarte. ¿Y quién ha sido tu mejor apoyo, Claudia? Mi padre, ¿Cómo lo ha hecho? dejándome vivir la vida que yo he querido vivir. Desde aquí se lo agradezco. Mi madre fue muy importante en mi vida, desgraciadamente ahora ya no está entre nosotros. De hecho, ella buscó el colegio en el que me admitieron y no se conformó con que no me admitieran en ningún colegio. Ujú. Y otra vez me vuelvo a emocionar, es que he perdido a mi madre hace poquito. Pero mi padre, Sigue aquí contigo, ¿eh? sí, pero mi padre, la verdad es que es un emprendedor nato también. O sea que es genético lo tuyo, Bueno, yo creo que la actitud se contagia. seguramente. Por eso es importante que dentro, porque en el sistema sanitario se tienen en cuenta muchas figuras profesionales, pero el psicólogo o la psicóloga no. Y el psicólogo y la psicóloga, cuando hay una discapacidad o una enfermedad que no es lo mismo, pero que te enfrentas a las mismas adversidades, necesitas esto. Pero mi padre, pues, cogió una armónica, se fue con 14 años de su casa y no volvió. Y se montó su propia orquesta y ha tenido discos de oro y de diamantes. Y siempre me ha dicho que lo más importante es estar a gusto con lo que se hace. Y aunque le haya costado, porque me acuerdo que cuando me fui a Washington a estudiar, mi padre nunca, no es de los que muestra el miedo, ¿no? Pero en ese momento se arrodilló y se santiguó y me despidió y yo. Pero si siempre me dejas sola en casa, cuando era más pequeña, quiero decir que no ha sido un padre protector, todo lo contrario. Creo que ha sido un inconsciente muchas veces, sinceramente. Creo que en su buena locura le ha hecho ser inconsciente, en el sentido positivo de que no me ha sobreprotegido nada, pero ver esa imagen de mi padre arrodillado cuando yo me iba a Estados Unidos santiguándose me marcó, porque me di cuenta de que no era que no tuviera miedo, era que no dejaba que el miedo Le invadiera. le invadiera y me incapacitara a mí. Y creo que ese es un sacrificio, o no sé si llamarlo sacrificio, pero es una elección muy dura para los padres, un ejercicio que hay que hacer, que es necesario, porque hay que exigir al máximo, no sobreexigir, pero tampoco sobreproteger, porque no hay que compensar a la persona con discapacidad. Nadie tiene la culpa de la discapacidad. Yo me encuentro, te estoy hablando de discapacidad innata o sobrevenida a edad temprana, ¿no? Como es mi caso. Me encuentro con muchas familias que intentan, con su mejor intenciones, sin criticarlas, sin juzgarlas y acompañándolas desde el respeto máximo, intentan compensar al hijo con discapacidad porque se sienten culpables. No tienen la culpa de la discapacidad. Y nunca, siento decirles que nunca van a poder compensarles, hagan lo que hagan. Pero es que no hay que esforzarse tanto para que un hijo sea feliz, porque en la vida hay tristeza, hay felicidad y hay un montón de emociones que hay que experimentar. Y si nos esforzamos por poner en algodones a nuestros hijos, al final no permitimos que se desarrollen como adultos, les hacemos frágiles y no les permitimos desarrollar la resiliencia y toda su potencialidad. Entonces a mí mi padre, con su dejar hacer, ha hecho mucho. Es un acto de generosidad también, ¿eh? Bueno, yo creo que es que iba en él, ¿no? Y además yo tenía mucho genio, también soy muy cabezota, quiero decir, o sea, sabe que hay dos opciones, ¿no? Muchas veces llego a casa y yo trabajo muchísimo. Y en mi trabajo no te das cuenta, pero a lo mejor hay días que ando 2 kilómetros y he hecho bici antes y llego, pues salgo a las 8 de la mañana y llego a las 11 o las 12 de la noche. Claro, mucha gente dirá, yo también hago lo mismo, pero yo tengo una parálisis cerebral, aunque se me olvide, mis pies no me lo perdonan. Y mi padre dice, pero ¿por qué no estás más tranquila, bajas el ritmo, bajas un poco? No, porque si yo quiero ir a este ritmo, esto es lo que me hace feliz, es verdad que mis pies se quejan
Y luego dice, no, si tienes razón, es tu vida. Ese es tu vida, es lo que marca la diferencia. Al final tenemos que acompañar. Nuestros hijos no son nuestros. Yo tengo una hermana pequeña que es como si fuera mi hija, que dice que soy Hitler, que soy muy mandona, pero no puedo decidir por ella. Desde aquí la mando un beso también porque es uno de mis mayores motivos para los que sonreír. Yo no soy madre, pero me siento como si fuera mi hija. Y deseo que elija ser feliz, que tome decisiones para ser feliz cada día. Bueno, yo creo que tú eres un buen ejemplo para ella, seguro. Eso espero, por lo menos lo intento. Cada vez que hago una acción me la planteo esa pregunta. Alguien te ha dicho, oye, un poco como estabas diciendo ahora, ¿no? Tú no estás mejor ahí tranquilita, ¿por qué te metes en tantos líos? Muchas veces, y gente que la verdad creo que es la que más duele. Sí. Entonces, no voy a decir nombres ni relaciones, pero creo que a veces desde el cariño, la ignorancia y el cariño son muy atrevidos. Y creo que muchas veces se nos olvida que la persona tiene la libertad de vivir su vida, como he dicho antes, a su manera. Y que es un derecho. Y que nos podemos equivocar. Y muchas veces, no sé si a ti te habrá pasado, ves un familiar que se está equivocando continuamente y te gustaría que actuara de otra manera, pero tú no puedes vivir la vida por él. Entonces, cuando recibes ese mensaje de tú estás más tranquilita, no te preocupes que no te va a faltar de nada. No, no es que no me falte de nada. Es que necesito hacer cosas porque tengo capacidad de hacer cosas y porque eso me hace feliz. Porque te da la vitamina que te da la limonada. ¿Sí? O la energía que me da el té de la vida. Eso, ¿eh? Pues gracias, Claudia, por tu fuerza. La verdad es que charlar contigo es como hacer un máster, porque tus palabras llegan, tu experiencia, tu sonrisa, tu mirada también. Para mí es muy importante tu mirada, me llega muchísimo. Muchísimas gracias. Así que ha sido un placer compartir limonada contigo y por muchas más que compartiremos. Seguro que sí. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a vosotros. A ser felices.